¿sí? Y esta decisión no es una decisión cualquiera, no es una decisión para tomar a la ligera, pero es una decisión impostergable y es una decisión imprescindible y necesaria en el proceso de lo que Dios nos está hablando y de este renuevo que el Señor ha estado trayendo en este tiempo a nuestras vidas, a nuestra congregación y por sobre todas las cosas en lo que hace a forjar nuestra identidad en el Señor y en esta visión y esta palabra que Dios nos ha dado. Ahí en el boletín ustedes tienen un escrito. En realidad, aunque dice que es mi escrito, no es tan así, porque incluye algunos párrafos de algunos escritos anteriores, ¿sí? De algunas cosas que ustedes ya tienen en el boletín, de algunos conceptos que simplemente yo me tomé el atrevimiento de copiar y pegar a modo de repaso. Y yo no lo voy a leer todo, ni voy a predicarles de nuevo sobre todo este mensaje, porque además no me quiero centrar tanto en que me escuchen a mí, sino en que el Señor nos escucha a nosotros en esta mañana, ¿sí? Pero sí, brevemente, repaso estos conceptos, ¿sí? Hablamos primero de que un pacto es un convenio, un tratado, ¿sí? Estricto y condicional, en este caso con el Señor entre dos partes, el Señor y nosotros, ¿sí? Y que incluye una obediencia a cumplir, uno o varios incisos establecidos en los que las partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones, y uno o varios derechos, recibir retribuciones de la otra parte, ¿sí? Por su cumplimiento. Entendimos también que el pacto es un proceso, y esto es algo fundamental para entender dos cosas. Primero, que el cumplimiento del pacto no es mágico, ¿sí? Habitualmente, en realidad, lo que más queremos es ver los beneficios mágicamente del pacto, ¿sí? Acá dice que, entre otras cosas, ¿sí?, hay derechos, hay retribuciones que uno recibe por el pacto. Y habitualmente buscamos prontamente tener beneficios, ¿sí? De hecho, esa famosa teología de la prosperidad que nos invita a hacer pactos con el Señor que tienen que ver con poner plata para conseguir un beneficio, actúa un poco con este mensaje. Hace un sacrificio ahora ya, que es instantáneo, pone hoy, y así mañana recibí la bendición de Dios, ¿sí? Y esto muchas veces trae frustraciones, porque en el largo plazo no funciona así el pacto con el Señor. Y no es para un momento, sino que es un proceso y es un llamado de vida eterna en el Señor, pero que comienza acá. Y por eso el tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy uno puede tomar una decisión, ¿sí? Pero una obediencia a cumplir no es una obediencia momentánea, es una obediencia permanente. Yo decido hoy vivir a partir de hoy en obediencia a los términos que establece el pacto, ¿sí? Por eso es que es muy importante que no sea una decisión rápida, fugaz, impulsiva. Hay una frase que la he leído varias veces, de hecho yo la posteé un día en Facebook, que dice: nunca tomes una decisión de efectos permanentes sobre emociones temporales, ¿sí? Ni para bien ni para mal, porque a veces nos entusiasmamos y nos agarra la emoción temporal de decir: sí, Señor, hasta lo último de la tierra con vos. No evaluamos, no medimos las condiciones, y una vez que hicimos el compromiso, después el incumplimiento trae consecuencias duras, pesadas sobre nuestra vida, y nos preguntamos: ¿por qué, Señor? Y no nos damos cuenta que tenemos que meditar bien el pacto y el compromiso que estamos asumiendo con el Señor, porque no se sustenta en una emoción.
Y por eso la palabra tiempo es una palabra muy importante. Y la palabra proceso, ¿sí? Porque hoy tomas una decisión y te metes en un proceso para el pacto, en un proceso del pacto, ¿sí? Y en un proceso en el que Dios irá forjando más y más y más. Y vos dirás, bueno, pero yo ya vengo con eso. Sí, la cosa sigue. Y hoy la idea es renovar nuestro compromiso, pero primero tenemos que ser conscientes de esto. No estamos tomando una decisión hoy, ¿sí? Para que mañana nos olvidemos y sigamos con la nuestra. Hoy, si decidimos renovar nuestro pacto con el Señor, decidimos meternos en este proceso. Cuando Walter nos habló de esta palabra, nos compartió sobre la vida de Abraham. Ahí ustedes tienen el boletín, pueden leer Génesis del capítulo 12 en adelante e ir viendo cómo Dios fue cumpliendo con este proceso. Ahí tienen el bosquejo, y si tienen el boletín del día que predicó Walter, que fue el primer domingo de septiembre, no me recuerdo si fue el 5, pero sé que fue el primer domingo de septiembre, ahí tienen, ¿sí?, todo el bosquejo y la descripción de este mensaje. La segunda característica, no menos importante, que tiene un pacto y que también nos habló Walter de esto, es que incluye o se basa, mejor dicho, en una vida de adoración. Es mediante la adoración, es el canal mediante el cual nos comunicamos con el Señor, hablamos con Dios, tenemos intimidad con el Señor, generamos este proceso de intimidad, y es mediante la adoración que Dios puede trabajar con nuestro corazón y llevarnos con éxito a través de este proceso. Y por eso Abraham permanentemente levantó altares de adoración. Y en las otras historias que hemos conocido, y de hecho yo les voy a hablar después un poco de Nehemías, y el pueblo de Israel permanentemente lo que buscó fue renovar y restaurar el altar al Señor y sus expresiones de adoración a Dios, y el templo, la casa de Dios, como lugar de adoración, como símbolo de la presencia del Señor, para poder renovar el pacto. Después hablamos también de varias otras cosas que incluye el pacto. El pacto no tiene solamente que ver con que yo le cumplo a Dios en santidad y en no hacer nada malo para que Dios me bendiga y me traiga sus beneficios, sino que lo que Dios espera de nosotros es cumplir un propósito con nosotros. Cuando Dios lo llama a Abraham y pacta con él, le dice que lo haría padre de multitudes, ¿sí? Y que de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios no solamente estaba demandando de Abraham santidad y una vida de oración para tener una buena comunión con él y pasarla lindo, en un éxtasis espiritual o en un sentimiento de beneficio por parte de Dios para Abraham, sino que Dios tenía un plan, un propósito con Abraham. Y de esto también hemos hablado y se nos ha impartido del propósito que tenemos nosotros, que estamos bajo el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, de establecer el reino de Dios y de cumplir la misión que Dios nos ha dado en la tierra, que tendrá multiformes maneras de manifestarse, en la que Dios a cada uno nos ha dado un lugar, nos ha dado un llamado, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, pero que en definitiva a todos nos llama a lo mismo: establecer, manifestar el reino de Dios en medio nuestro, ser de bendición y predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y eso es parte del pacto también. Forma parte de nuestra santidad. Forma parte de nuestro ser fieles a Dios. No es que ser santos es no pecar en aquellas cosas que habitualmente conocemos o culturalmente conocemos como pecado, sino que es ser fieles a Dios en todo, también en el cumplimiento del llamado y del propósito que Dios tiene con mi vida. Y habiendo entendido estos conceptos, fuimos siendo desafiados en varias áreas particulares, ¿sí? Y ustedes tienen mencionados ahí la santidad en lo personal, entendiendo que yo no puedo cumplir el pacto si no vivo una vida de santidad, si no busco
parecerme cada día más al Señor y que su Espíritu obre en mi vida para que su gloria se manifieste en mi vida. Y hablamos, ¿sí? Acá está el pasaje de Pedro, también lo mencionamos de Levítico, también está: santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y después: así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y ahí también vimos ejemplos de cómo los grandes hombres de Dios fueron confrontados con su santidad y con dejar a Dios para adorar a otros dioses, y fueron tentados para tener beneficios a buscar un camino diferente, y una y otra vez estos hombres de Dios se aferraron al Señor para vivir una vida de santidad. José, los amigos de Daniel y el mismo Jesús cuando es tentado. Ahí lo tenemos el pasaje también en el capítulo 4 de Lucas, previo a los versículos que leí al principio, cuando Jesús le dice a Satanás: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús todo lo que Satanás le ofrecía ya lo tenía, los reinos del mundo y todo lo que Satanás le estaba ofreciendo, Jesús ya lo tenía. Sin embargo, no le dijo al Señor: Señor, no le dijo a Satanás: Satanás, yo no te voy a servir porque Dios ya me lo dio. No te voy a servir porque Dios solamente es digno y poseedor y merecedor de mi adoración. Y aunque Dios no me hubiera dado ya esos reinos, igual no te voy a adorar. De la misma manera que lo dijeron los amigos de Daniel cuando le dijeron a Nabucodonosor: aunque Dios no nos saque del horno de fuego, de todas maneras sabe que no te vamos a adorar. Y ese es el verdadero corazón del adorador que busca vivir en santidad, que no busca a Dios por sus beneficios, sino que le busca a Dios por lo que Él es. Pero eso después se traduce también en compromisos que manifiestan la santidad y el obrar de Dios en mi vida en otras cosas concretas, ya no en lo mío personal, sino con mi entorno. Y en este sentido hablamos también del matrimonio y la familia, hablamos del dinero, de los bienes materiales, hablamos de nuestros hermanos, de nuestra comunidad de fe, del compromiso con los que tenemos al lado, del compromiso de construir juntos la iglesia, ¿sí?, y el cuerpo de Cristo. Hablamos de nuestro compromiso con la comunidad, con la ciudad, con los necesitados, y por sobre todas las cosas, como lo decía al principio, hablamos del compromiso con el propósito y el llamado de Dios para cada uno de nosotros en función del establecimiento del reino de Dios y de Cristo como Rey y Señor, no solo de mi vida, sino de esta tierra. ¿Amén? ¿Tienen claros los conceptos? ¿Sí? ¿Los recuerdan? Dios nos habló durante 2 meses sobre todo esto. Ahora llega el momento de tomar una decisión. Y en este proceso, como decíamos, como es un proceso, no existen atajos, no existen forma de lograr ver los resultados sin involucrarnos, sin comprometernos, sin tomar una decisión y sin dejar que su Espíritu obre en nuestra vida, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas necesitamos tomar decisiones profundas en nuestra vida. Cuando el pueblo de Dios, bajo el liderazgo de Nehemías, fue movido a reconstruir los muros, en todo ese proceso, ¿sí?, fueron reconociendo y entendiendo, y Dios les fue hablando de por qué habían llegado Israel a esa situación, ¿sí? Y cuenta el libro de Nehemías que en el capítulo 8, ¿sí?, en el capítulo 8 cuenta que el sacerdote Esdras le leyó, ¿sí?, a el pueblo de Israel la ley. Encontraron los rollos, lo desempolvaron y dijeron: a ver, vamos a ver qué le había dicho Dios a nuestros antepasados, ¿sí? Recibieron la palabra, fueron impartidos por los principios de Dios, por las demandas de Dios, y reconocieron que era lo que Dios tenía para el pueblo, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho nosotros durante estos 2 meses.
recibir la palabra, entender, ser impartidos por parte de Dios con un mensaje. Pero en realidad continúa la historia, porque en el capítulo 9 se cuenta que Esdras, al frente del pueblo, confesó los pecados de Israel. No solamente se quedaron con conocer la ley y decir, qué lindo, sino que esa palabra los confrontó con la realidad de ellos, con la realidad de sus antepasados, ¿sí? Y eso los llevó a un tiempo de confesión. Esdras comienza haciendo algo muy importante, reconocer y alabar a Dios por todo lo que él había hecho con el pueblo de Israel. Reconocer la bondad de Dios, reconocer la autoridad de Dios, reconocer la bondad de Dios sobre el pueblo y cómo los había librado y cómo había sido fiel también a sus promesas. Y continúa después en este capítulo, le invito después a que lo lean, confesando cómo Israel, a pesar de todo eso, había pecado, se había apartado, y va confesando cómo una y otra vez se fueron apartando y después venían y se arrepentían, y entonces Dios en su clemencia, en su misericordia, los perdonaba y volvieron a pecar hasta que terminaron cautivos, lejos, en Babilonia, desarraigados de su tierra. Entonces no basta solamente con saber y entender los principios de la palabra, sino que es necesario hacer en función de la palabra. Y lo primero que tenemos que hacer es que si reconocemos la autoridad de Dios y reconocemos que esa palabra es palabra viva y es rema para nuestra vida, no podemos dejar de confesar nuestros pecados delante del Señor. Y ellos hicieron propios los pecados y sabían de hecho que estaban en pecado, y Dios les habló de que ellos también tenían que cambiar la actitud, y confesaron también los pecados de sus antepasados. ¿Se acuerdan cuando Virginia nos habló de iniquidad? Tiene que ver también con esto, ¿sí? Con entender que nuestras raíces de maldad y de pecado tienen que ver con los que venían atrás nuestro, nos dieron y nos dejaron como herencia. Y a veces nosotros no cortamos con esa herencia y seguimos practicando el mismo pecado. Por eso el pueblo de Israel, entre otras cosas, entendió que conforme la ley que Dios les había revelado, ellos no podían juntarse con pueblos extranjeros, porque Dios había decidido en Abraham formar un pueblo santo, apartado, puro, y resulta que ellos no eran conscientes de que habían vivido y se habían unido a extranjeros, se habían dado sus hijos y sus hijas a los extranjeros y se habían mezclado, y lo desconocían y venían queriendo servir al Señor con santidad y buscando reconstruir esa ciudad que Dios les había dado y el templo, pero no se daban cuenta que estaban viviendo en pecado porque habían heredado algunas conductas y algunas cosas a las que no habían renunciado. Saben que esta semana Dios a mí me habló de manera muy especial en ese sentido. Y yo estuve pasando un tiempo a solas con el Señor y apenas empecé ese tiempo, Dios me habló de algo específico en mi vida que no estaba del todo resuelto, que afectaba a nuestro matrimonio y que había cosas que yo tenía que trabajar. Y empecé a pedirle, Señor, revelame por dónde viene esto. Y empecé a descubrir cosas viejas que estaban grabadas en mi mente, y aún empecé a cortar con cosas espirituales que venían de antes, de mi pasado, y que estaban afectando a mi presente, y estaban afectando a mi familia, y estaban afectando mi matrimonio, y yo no había sido consciente de eso. Y entendí que tenía que cortar, entregarlo, y pedirle al Señor que restaurara esto en mí, y hacer un pacto con el Señor para empezar a caminar en la nueva revelación. Y por supuesto después lo tuvimos que conversar y hablar juntos con Rosa esto también. Pero no alcanza con conocer y saber, necesitamos aplicar la palabra y pedirle al Señor revelación y confesar los pecados. Confesar. Pero tampoco termina ahí, porque dice
la palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, en Nehemías uno encuentra al final del capítulo 9 y capítulo 10, dice así, primero termina, ¿sí?, esa confesión de los pecados, versículo 36, dice, míranos hoy, convertidos en siervos, somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comieran su fruto y su bien. El fruto de ella se multiplica, ¿pero para quién? Para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad. En gran angustia estamos. Hay un clamor, Señor, somos tus siervos, te estamos confesando los pecados, queremos vivir en santidad, pero estamos viviendo con las consecuencias del pecado. Y esta tierra, que vos nos la diste para que disfrutáramos nosotros del fruto, hoy el fruto se multiplica, pero para el enemigo, porque estamos bajo su yugo por nuestro pecado. Entonces dice el versículo 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. No solamente se queda en la confesión, sino que entienden que tiene que haber un cambio de actitud y un compromiso para lo que viene. Entonces, firman un acuerdo, firman un pacto, un compromiso con el Señor de renovar el pacto como pueblo, ¿sí? No se quedan ahí. Señor, entendemos todo esto y nos queremos comprometer. Pero además, ese pacto que firman, esa promesa que hacen, no era, bueno, Señor, queremos vivir en santidad. Bueno, Señor, prometemos no pecar más, sino que van a lo específico. No voy a leer todo el capítulo 10, pero simplemente refiero algunos versículos. Dice el versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos sus mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos, asimismo que si los pueblos de la tierra vinieran a vender mercaderías y comestibles en sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra, y perdonaríamos toda deuda. Nos impusimos además la obligación de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Y al final de todo, al final del versículo 39 dice, y prometimos no abandonar la casa de nuestro Dios. La casa de Dios significaba para el pueblo de Israel el lugar donde el pueblo iba, confesaba sus pecados, sacrificaban un cordero en expiación y solicitando el perdón de Dios por los pecados, y podían acceder a la presencia del Señor que habitaba en ese lugar. Para nosotros hoy quizá un paralelo, no abandonar la casa de Dios es no abandonar su presencia, no abandonar a Cristo, que Él sea el centro de nuestra vida, y permanentemente ir a sus pies a confesar, a pedir su perdón y acceder a su presencia para humillarnos y reconciliarnos con Dios. También en Malaquías, que lo vimos por el lado de las ofrendas, y también capítulo 2 nos lo compartió Rubén cuando habló del pacto y del compromiso matrimonial, también habla de esto. Malaquías, como profeta, viene a hablarle de cosas específicas al pueblo. Le dice que el sacrificio que daban en expiación por los pecados era un sacrificio manchado, no era conforme a la ley. Les habla de que eran desleales a la esposa de su juventud. Les habla de que le habían robado a Dios con los diezmos y las ofrendas, y los llama
a arrepentimiento. Entonces, hermano, yo quiero cerrar este momento de hablar para invitarte a que abramos ahora un momento donde nos podamos presentar delante del Señor para confesar. Así que yo te invito a que inclines tu rostro y mientras solamente escuchamos al piano con una suave música, tengamos un momento para presentarnos delante del Señor y confesarnos delante del Señor. La palabra ha sido dada, hemos sido impartidos, ministrados y desafiados a vivir bajo el pacto del Señor. Y si vos sos sincero con vos mismo, con el Señor, que eso es lo primero que necesitamos. Al Señor no le podemos mentir, no lo podemos engañar, no le podemos venir con medias tintas, no le podemos dibujar la escena. Si el Señor te ha hablado de que en tu vida no hay santidad, de que has abandonado el altar de adoración, seguro el Señor lo ha hecho de manera concreta. Y seguro Dios te ha mostrado cosas concretas en tu vida, como me las han mostrado a mí. Así que yo te invito a que ahora tengas un momento personal de confesión. Donde le puedas confesar al Señor tus pecados en lo personal. Si has pecado porque has sido desleal en tu matrimonio, en tu familia. Y guarda que serle desleal a la esposa no es solamente engañarla con otra mujer o engañar al esposo con otro hombre. No cuidarla o cuidarlo, no respetarlo, no honrarlo, no bendecirlo, no servirlo, no edificar el altar de Dios juntos, no cuidar y cultivar una sexualidad sana matrimonial y respetar y amar a tu esposo o a tu esposa en la intimidad, también es un pecado. Y hoy el Señor nos está llamando a confesarlo. No cuidar a tus hijos, no educarlos adecuadamente, no ser el ejemplo y el testimonio que Dios demanda de nosotros los padres, también es un pecado que tenemos que confesar. Y si el Señor te está hablando y te está mostrando cosas específicas en este sentido, yo te invito a que las confieses ahí donde estás. Confesalas. No ser buen administrador de los bienes materiales, del dinero que Dios ha puesto en tus manos, es otra manera más de pecar. Haberle entregado al dinero el señorío de tu vida en vez del Señor es haberte salido de la bendición de Dios y haber abandonado la santidad y haber abandonado el pacto. Y Dios en esta mañana te llama a restaurar tu economía en Él, a confesar tus pecados, a entregarle nuevamente el señorío y la dependencia en tu casa y en tu economía solo a Él.
Si vivís una vida independiente de tus hermanos, de la congregación, de la fe, si realmente no le has dado valor, importancia a congregarte, no como el rito religioso, a congregarte no porque hay que cumplir de venir todos los días al templo, sino a congregarte en el sentido bíblico, de compartir con tus hermanos, de edificar la iglesia y el cuerpo de Cristo en amor, los unos con los otros, sirviéndonos en amor, edificándonos en amor, y entendés que le has fallado al Señor en este sentido, Dios hoy quiere que le confieses tus pecados. Si vivís encerrado en el mundo del Señor, en tu mundo familiar, personal y aún congregacional, pero te has olvidado de las necesidades de los de afuera, te has olvidado de impartir el amor del Señor a otros, te has olvidado de servir a los demás y de ser un testimonio vivo de la palabra del Señor, el Señor también te está llamando en esta mañana a confesarlo. Por último, seguro que si alguna de estas cosas está fallando, en definitiva, en lo que estamos fallando es en cumplir el propósito que tenemos en el nuevo pacto, que es el llamado de Dios a vivir a Cristo, a permanecer en Él, en su amor, y así manifestar el reino de Dios en medio de la tierra, en medio de este país, en medio de nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, donde nos movemos y donde Dios nos ha llamado a ser sal y luz y testificadores de la fe. Si en algo de esto Dios te ha hablado, si sos parte de la confesión que estamos haciendo en esta mañana juntos al Señor, cada uno en lo personal, pero que se traduce en una confesión comunitaria, porque somos parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia, del mismo pueblo, y estamos bajo el mismo pacto. Yo te invito a que te pongas ahora de pie. No lo hagas por inercia, hacelo habiendo tomado la decisión de ser parte de esta confesión. Pero si has confesado pecados, y si realmente, como Esdras y el pueblo, humillado delante del Señor, decís: Señor, acá estoy yo, tu siervo, y vengo a clamar por tu perdón, yo te invito a que te pongas de pie. Sí, Señor, acá estamos tus hijos, conscientes de que hemos pecado y por nuestros pecados hemos sido destituidos de tu gloria. Fuimos desarraigados de la tierra que nos correspondía por heredad, Señor, de la tierra de tu promesa, de la tierra de la bendición. Y Señor, hoy como iglesia te decimos que estamos delante tuyo porque queremos reconstruir tu reino. Queremos reedificar los muros caídos. Y queremos, Señor, que se levante tu reino
en nuestra ciudad, en nuestra nación, en esta tierra, que se establezca tu señorío, Señor. Y como tu iglesia, Señor, en esta mañana venimos clamando por tu perdón y por tu misericordia, oh Dios. Venimos clamando por tu perdón, por tu redención, y que sanes nuestra vida y nuestra tierra, Señor. Pero no basta solo con la confesión, como te lo decía antes. Vamos a cambiar el orden. Porque vamos a adecuar la participación del culto a lo que Dios nos está hablando. Pablo decía que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy no van a pasar los hermanos para servirnos, aunque sí te pido, Miguel, que algunos sugieres estén acá para ayudarme. Solo con 2 o 3 personas es suficiente. Si entendiste que no basta con la confesión, y si querés firmar este pacto, si querés renovar el pacto con el Señor, te invito una vez más a que cierres tus ojos ahí donde estás, no te distraigas, pero pensá en esto ahora. Todo aquello que confesaste ahora debe ser transformado. No van a pasar, así que yo invitaría solo que queden 2 o 3 nada más, el resto pueden sentarse. Cierren sus ojos, no se distraigan. Este es un momento tuyo con el Señor. No te hagas problema lo que pasa acá adelante. Yo solamente te invito a que aquello que has confesado, ahora hagas un compromiso con el Señor para abandonarlo, para cambiarlo y positivamente comprometerte con el Señor en las acciones contrarias, en las acciones que te van a volver a enfocar en el pacto y a meter bajo la bendición y la obediencia al Señor. Haz esta oración, presentate delante del Señor, y cuando lo hayas hecho, yo te invito a que vengas, te sirvas el pan, te sirvas la copa, participes, dejas tu copa y volvés a tu lugar. ¿Estamos de acuerdo? Yo a los músicos también los invito a lo mismo, así que solo David que quede un rato, después en todo caso lo reemplazás vos con la guitarra, si es que quieren pasar. Así que ahora, si has tomado esta decisión y si, como lo hizo el pueblo de Israel, te estás comprometiendo a cambiar y a ser parte de una generación que se vuelve a meter en obediencia bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, yo te invito a que pases ordenadamente, te sirvas, están los hermanos ayudándonos, hay una mesa también, y firmes y selles este pacto en el Señor. Si estás haciendo un compromiso matrimonial, está bueno también que pases con tu esposa. Si tenés que pasar como familia, hacelo también.
participan de la copa y pueden volver, ¿sí?, a su lugar. Amén. 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 Pero esto no queda acá, ¿eh? No queda acá. Te invito a que tomes asiento un momento. Los hermanos Sugieres y algunos hermanos más que quizá me ayuden tienen ahí una planilla. Si no alcanzan a los líderes, a los pastores, a los más cercanos, que por ahí en algún momento en la semana se lo podemos entregar, les pido que cedan la hoja, ¿sí? Presten atención a lo que vamos a hacer. Pásame una. Dice el libro de Nehemías que el pueblo de Israel firmó el pacto, ¿sí? Entonces, como la idea es que lo hagas bien, que lo medites bien, y lo que uno escribe queda ahí después, ¿sí?, inamovible. La idea es que te lo lleves, ¿sí?, que te lo lleves a tu casa. Y que en tu casa lo completes. Ahí hay 5 áreas que son de alguna manera las que hemos estado ministrando en esta mañana. Si vos querés agregar algo más, lo agregás. Pero todo aquello que se ha estado confesando, lo ponés de este lado a la izquierda, en cada una de las áreas donde Dios te haya hablado que tenías algo que confesar y donde hayas entendido que había algo que confesar. Y del otro lado vas a poner tu compromiso, ¿sí? Los papeles importantes, las escrituras, los contratos, las cosas importantes, uno las guarda en un lugar seguro, ¿no es cierto? Uno no guarda un documento, un papel importante en cualquier lado. No lo deja tirado por ahí. Si vos has entendido este mensaje y asumís este compromiso, yo te invito a que completes esto, lo firmes y lo guardes en un lugar seguro, en un lugar que no se traspapele, que no termine con los diarios del día que después los vas a mandar a la parrilla o al tacho de la basura, ¿sí? Porque esto es un registro. El papel en sí no es el que tiene el poder, porque en definitiva, si vos después no cumplís con lo que está escrito acá, el papel es letra muerta. El papel es el recordatorio escrito para memoria tuya delante del Señor de lo que has comprometido. Amén. Entonces yo te invito a que lo completes en oración,
tranquilo en tu casa, lo firmes, le pongas fecha y lo guardes en un lugar seguro, pero accesible, donde de vez en cuando hay algo que no está funcionando, ¿sí? A mí me pasó en mi casa, en una de las casas que alquilé. Ya llevo la 4ª casa en pocos años de casado, y siempre cuando uno está por cerrar el contrato, surgen algunas cosas que faltan resolver. Y me pasó en una de las casas donde el contrato estaba escrito, pero había algunas cosas que no estaban bien organizadas, bien ordenadas, que vino el dueño y me dijo: este impuesto lo tenía que pagar vos. Pero durante el primer año lo había pagado él, y entonces durante el segundo yo esperaba que lo iba a seguir pagando, pero cuando fuimos al contrato ahí estaba escrito. Y tuve que pagar. Entonces la idea es que esto te sirva para eso, ¿sí? Para que cuando hay algo que no esté funcionando y tenés que recordar, ¿sí?, puedas ir, leer, mirar y ponerte a cuentas con el Señor. Amén. Y el domingo que viene estuve hablando acá con el pastor José, y seguramente lo vamos a compartir con los pastores en la semana, que vamos a empezar con la última de las P, la pasión, que ya me está motivando pensar solo en tener que hablar de ese término. Pero vamos a firmar juntos como iglesia un pacto, ¿sí? Lo vamos a redactar en la semana, él lo va a iniciar, lo vamos a mirar juntos, y el domingo que viene lo vamos a leer. Le vamos a traer a cada uno una copia para que se lleve, y juntos lo vamos a firmar. Amén. Porque estamos viviendo un tiempo nuevo, y Dios nos ha hablado muy claro y muy profundo, y queremos ser serios y queremos mostrarle al Señor que estamos asumiendo un compromiso de verdad. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Así que, hermano, tenemos tarea para la semana. Prepara tu corazón. Pero ¿sabes qué? En realidad tenemos tarea de acá en adelante para lo que nos queda de vida. Porque estamos asumiendo y hemos asumido el compromiso con el Señor de vivir bajo el nuevo pacto. Y esto no es pavada, hermanos. Así que oro a Dios por tu vida, para que el Señor te dé el ser fortalecido en Él, para poder permanecer fiel en el Señor, así como el Señor es fiel. Amén. Te invito entonces, sí, ahora una vez más te pongas de pie. Vamos a terminar este tiempo adorando al Señor en victoria, pero en la plenitud también de certeza, de saber que un tiempo nuevo viene y que las bendiciones del Señor se derramarán sobre nosotros y sobre esta tierra, en tanto nosotros seremos fieles a su pacto. Amén. Adoremos juntos al Señor, hermanos. Después nos despedimos. No dejen de despedir a nuestras visitas. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Así como hemos comenzado reconociendo la fidelidad del Señor, les invito a terminar de la misma manera. Él es fiel, seamos nosotros fieles con Él. Amén. Vamos a alabarle. Misericordia eterna, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy el Señor. Señor, eres fiel.
fiel, tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Decirle a Él, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Y gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya. Aleluya, aleluya, adoramos hoy el Señor, es fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel, eres Amén. Saluda a su hermano. El Señor es fiel. Un segundo. Hermanos, no lo dijimos también. ¿Quiénes viajan de acá? ¿Todos? No. Bárbaro. Mariano, David, Lucas, Daniel y Walter están viajando el martes a la noche o el miércoles. El viernes a la mañana recién. Bueno, el viernes a la mañana están viajando a Chile, sí, a Pucón, a compartir en un congreso, ministrar allí. Así que también les pedimos oración por ellos, ¿sí? Para que Dios los acompañe y los enviamos en misión de representación. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Saluden, hermanos, a nuestras visitas de manera especial. Que tengan buen domingo.